Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de su programa Hablemos de Salud Mental. Soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas y el día de hoy tendremos el tema de la salud mental en los planteles de educación. Y por lo tanto tenemos el día de hoy pues un invitado que nos puede traer de primera mano la información. Él es el maestro Gabriel Quintero. Él es el director general de Colegio Sinaloense. Maestro, bienvenido a su programa. Muchas gracias, Luis Ángel. Saludos a ti, a todo tu auditorio, y enviamos un saludo a nuestro amigo Pepe y todos sus amigos de aquí del Contrapeso Informativo. Y para mí es un gusto estar con ustedes este día y a tus órdenes. Pues bienvenido, maestro. Fíjate que hemos estado hablando, por lo general tenemos invitados del área de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pero a veces nos falta como tener ese invitado que lo vive día a día, ¿no? Claro. Entonces, el día de hoy, pues eso quise extender la invitación, que más que un estilo de vida, ya es tu pasión, la educación, la docencia, ¿no? Entonces, maestro, antes de empezar, que te pudieran conocer un poco el público. Sé que tienes 2 carreras, una maestría y eres candidato para un doctorado actualmente, ¿es correcto? Es correcto, Luis Ángel. Soy biólogo por la Universidad Autónoma de Sinaloa, licenciado en Pedagogía por la Universidad del Pacífico Norte, maestro en Ciencias por la UAS y candidato a doctor en Educación en este caso. Y pues un apasionado, ¿verdad?, de los temas educativos y pedagógicos desde hace casi 14 años. Así es, fíjate que pues yo ya tengo ratito de conocerte, pero pues nos volvimos a encontrar un rato ahí en el militarizado. Es correcto. Donde estabas como docente, como oficial docente, y eras uno de los maestros, recuerdo perfectamente, más queridos, y que tuviste, aún después de tu partida, tuviste ahí mucho recuerdo de los alumnos. Muchas gracias por recordarme a mis alumnos del militarizado. Les mando un saludo a los que pues ya están grandecitos, ¿verdad? Y están en sus respectivas etapas de vida, y invariablemente pues sí fue una etapa muy bonita para mí. Ok, bueno, maestro, para poder empezar de lleno con el tema de la salud mental en los planteles, ¿qué ha cambiado, maestro? Digo, en mis tiempos, que no fueron hace mucho, pues no existía el psicólogo en la escuela, ¿no? Era la chancla en casa, ¿no? El psicólogo no existía, y ahora inclusive algunos colegios, justamente para citar nuevamente el militarizado, inclusive había 2 psicólogos, ¿no? De diferente área, ¿no? El educativo y el clínico, ¿no? Y en muchos colegios así, pues, tienen psicólogo. Maestro, ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de tener un psicólogo dentro de un plantel? ¿Es por ley? ¿No es por ley? ¿Qué nos puedes hablar un poquito de eso? Bueno, primero, Luis Ángel, vamos a tomar en cuenta los cambios en el contexto social. Décadas atrás, ¿no? En las épocas de la familia tradicional, papá iba al trabajo, mamá se encargaba de la crianza de los hijos, y pues por lo regular siempre había alguien pendiente de ellos, ¿no? Ya por los cambios actuales nos encontramos que los contextos familiares pues han cambiado. Muchas ocasiones nuestros alumnos se quedan solitos en casa, al alcance de un teléfono, de un dispositivo electrónico, y pues ese viene siendo su agente social primario con el que tienen contacto. Hoy en día pues los estudiantes se sienten mal y se lo preguntan al chat GPT, y pues en consecuencia se reduce, ¿no?, también la interacción entre pares. Esto no solamente sucede en casa, también tiende a suceder en la escuela. Y naturalmente es un fenómeno que nos llama mucho la atención a los educadores, porque eventualmente nuestra función era solamente la de brindar contenidos educativos, evaluar y darle al sistema lo que el sistema requería en su momento, ¿no? Mano de obra calificada. Y pues hoy en día ya la educación pues ha tenido un cambio muy radical, ha tenido una visión de índole más humanista, más social, lo cual yo veo bien, ¿no? Porque ya no vemos a los alumnos como simples estadísticas, como simples índices y como matrículas. Ahora vemos a los estudiantes
en sus individualidades, en sus potencialidades y naturalmente pues también en las necesidades que estos pueden llegar a presentar. Claro, fíjate que mencionas algo, ¿no? Y que está muy de moda de unos añitos para atrás a la fecha, ¿no? La mayoría de las cosas, ahorita la moda es humanista, ¿no? Claro. Una educación humanista, un enfoque humanista, la psicología humanista, todo humanista. Pero bueno, programas atrás teníamos a un invitado justamente de esa corriente, el maestro Eduardo del Sordo. Y yo le hacía esta pregunta que te voy a hacer a ti, ¿no? Sí. O sea, ¿hasta dónde hemos llevado ese concepto del humanismo que actualmente pareciera el mundo al revés, ¿no? Dijera el expresidente Higuera Osuna, ¿no? Ajá. Parece que vivimos en el mundo al revés, ¿no? Ahora los papás parecen los hijos y los hijos parecen los papás, porque el que termina regañado por el hijo es el papá, y Sí. seguramente esta escena que te estoy planteando como docente la has visto más de una vez, ¿no? Claro. Entonces, ¿hasta dónde el humanismo nos ha llevado a esta situación? Porque es háblale con cuidado, háblale con cariño, no, nada, antes de empezar nos decíamos el chanclazo, ¿no? O sea, en el humanismo pues ni pensarlo, ¿no? Claro. Toca. Entonces, ¿hasta dónde el humanismo nos ha llevado al apodo que tienen ahorita las generaciones, ¿no? De cristal. Inclusive pues estamos llegando de la generación de cristal a la generación de mazapán. Así Algunos es. educadores ya lo empiezan a referir así. Pero mira, antes el padre de familia validaba al maestro y le brindaba un respaldo, ¿no? Hoy en día, pues el padre de familia valida a su hijo, muy por encima de que sus hijos pues todavía están en formación, pero es más fácil creerle a los hijos que a los maestros. Eso es un tema que genera muchas situaciones en todas las escuelas, ¿eh? No conozco ninguna escuela en donde no se enfrenten a este tipo de situaciones, donde los padres de familia pues se decantan más por lo que te dicen los hijos. Y está bien, hay que escucharlos, pero siempre hay que tamizar, siempre hay que recordar que toda historia tiene dos versiones, porque me ha tocado situaciones, ¿no? Donde de la escuela se le llama un padre de familia y el padre de familia está dudando de lo que tú como escuela le estás informando. No, pues yo voy a hablar con mi hijo para ver cuál es su versión, a ver cómo realmente fueron las cosas. O sea, desde ahí ya vas derrotado. En el ámbito educativo, pues eso es grave, sobre todo si estás trabajando con jóvenes, con niños o con adolescentes, con cualquier segmento de que esté en una edad, en una etapa formativa, porque estás tratando de fomentar en ellos hábitos y valores de vida y pues esto se desvirtúa. Todo también empieza con esto que llaman la crianza respetuosa, donde ahora al niño pues le tienes que dar explicaciones del porqué de las cosas, o todo lo tienes que negociar, o en fin, eso es lo que nos ha generado pues también un deterioro, ¿no? En el tejido social. Esto se está manifestando pues también desde mi perspectiva en niños, jóvenes, que cada vez pues presentan más necesidades, ¿no? En lo psicosocial. Y es un tema pues que llama mucho la atención porque estos factores pues no correctamente atendidos pueden restar funcionalidad a una persona, independientemente de la edad que tenga. Hace tiempo las figuras de autoridad dentro de un pueblo, de una ciudad, eran aparte tres. Así es, del presidente municipal, el cura y el maestro, ¿no? Así es. A mí todavía me tocó esa parte de donde el maestro se le respetaba, al maestro se le obedecía, ¿no? Claro, no me tocaron golpes, más que regaños, pero era la figura del maestro era respetable y era autoridad, ¿no? Uh-huh. Y claro, como tú dices, el papá se ponía del lado del maestro, ¿no? Ahorita que mencionas eso, me viene a la mente el meme ese donde decía 1990, el papá y el maestro como llamándole la atención al niño, Así y es. 2025 el papá y el niño llamándole la atención al maestro, ¿no? Y súmale derechos humanos y las redes sociales.
Así es, ¿no? Entonces, desafortunadamente a veces pueden acabar con la reputación de, no solamente de un maestro, ¿no? De una escuela, Claro, con la facilidad de poder subir algo a las redes así sociales es. y que lo tomen por un hecho, ¿no? Pero bueno, maestro, continuando, la situación la situación esta justamente de lo que Ujú. mencionabas de la crianza, muchas veces los papás llegan a quejarse de que, bueno, el niño no, ¿cómo le hago para hacer la tarea? Que el niño no se quiere dormir temprano, que el niño no quiere despertar, que el niño no quiere venir a la escuela. Sin embargo, es un resultado justamente de lo que acabas de explicar, ¿no? Claro. De la crianza que está teniendo el papá que se está quejando de los comportamientos del hijo. Cómo bueno, vamos a hablar sin afán de hacer comercial, cómo Ajá. el colegio sinaloense está afrontando este tipo de situaciones que yo creo que es muy común, dirías tú hace ratito, en todos los planteles tenemos pues los papás que dicen, pues el niño no quiere venir, el niño no lo puedo despertar, el niño no le puedo quitar la tablet. O sea, ¿cómo están enfrentando ustedes a nivel pedagógico este tipo de situaciones? Bueno, nosotros adoptamos como estrategia siempre el diálogo activo y constante, permanente, ¿no? Con cada padre de familia, sobre todo cuando hay situaciones detectadas o que requieren cierta canalización. Bueno, pues el colegio busca brindar ciertas ayudas de manera interna, pues tú fuiste jefe del área de psicología en un colegio, sabes a qué me refiero. En nuestro colegio igual, ¿no? Contamos con un departamento de psicología. Le mando saludos a Dulce, nuestra psicóloga de aquí del colegio sinaloense, y pues igual a mis directoras de área, a maestra Eli en preescolar, a maestra Fabi en primaria y a maestra Jaciel en secundaria y bachillerato, que hacen un trabajo formidable todos los días, porque la labor de coordinar los servicios educativos pues no es una función fácil. En la educación uno pensaría que todo se tratara de aulas, libros de texto, pero no. Siempre son múltiples factores los que intervienen en el desarrollo de los contenidos pedagógicos. Cuando un niño o un joven, ¿no?, viene anímicamente mal o tiene un problema con su salud mental, emocional, pues claro que eso va a limitar cualquier área del desarrollo humano. Por eso nosotros siempre tratamos de prestarle especial atención. Siempre que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Nos vinculamos con algunas instituciones. eh, pues no has sido tú la excepción, tú mismo nos has invitado también a capacitaciones, ¿no? Cuando se trata sobre todo de casos de barreras para el aprendizaje o necesidades educativas especiales, lo cual, pues a nombre de nuestra institución, te voy a agradecer siempre y toda la vida. Ok. Maestro, justamente el colegio sinaloense tiene a la apertura de Uh -huh, recibir justamente a estos niños que, bueno, que son NEM, uh -huh. con necesidades especiales, este, con algún tipo de trastorno, ya sea autismo, TDA, algún tipo de trastorno del aprendizaje. Fíjate, Luis Ángel, que este es un tema muy interesante y a mí me apasiona, sobre todo pues lo que refiere al autismo, ¿no? Anteriormente, pues han existido escuelas de educación especial, ¿no? Que desde mi punto de vista han hecho un trabajo formidable, pero este tipo de niños los han mantenido, vamos a decir, como segregados, ¿verdad? De acuerdo a los nuevos criterios de la nueva escuela mexicana, existe un criterio, pues, de inclusión educativa donde tú tienes que considerar a todos los estudiantes, jóvenes, niños, que tengan lo que hoy en día se llama barreras para el aprendizaje y la participación, las famosas VAPS, que antes pues eran las necesidades educativas especiales, pero las necesidades educativas especiales pues iban enfocadas a lo mejor a la parte neurológica, neuromotora, pero pues ya el concepto de VAPS pues es más amplio, porque inclusive y hoy en día una barrera para el aprendizaje de los alumnos se considera que pueden ser hasta los maestros, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Porque en este ambiente hay personas que vienen con vocación y personas pues que no tuvieron elección. Así que sí puede llegar a suceder, ¿no? Que en alguna escuela o más de alguna escuela pues haya maestros que en algún alumno pues inspiren miedo, desconfianza o una serie de emociones o sentimientos que no son eh, pues positivas para el ámbito educativo. Siempre tenemos que buscar un ambiente de armonía
Naturalmente, los jóvenes pues tienen que crecer y formarse bajo un sistema de consecuencias, ¿no? Donde pues si no respeta las reglas, alguna consecuencia pues tiene que haber, ya sea a través de algún reporte o alguna suspensión, dependiendo el tamaño de la falta o la gravedad. Pero nosotros siempre buscamos la parte orientativa, ¿sabes? El hacer reflexionar al alumno sobre sus conductas es algo muy importante porque muchas veces los alumnos no te saben explicar el por qué están enojados, molestos, tristes. A veces ellos experimentan una serie de emociones o sentimientos que ni ellos mismos comprenden, ¿verdad? Derivado pues de muchas cosas que viven, pues, pero las normalizan. Creen que todo mundo pasa por ellas y pues es normal vivir con ese tipo de emociones o sentimientos. Claro, bien lo mencionas, a veces las barreras puede llegar a ser el mismo maestro, ¿no? Digo, ya lo veíamos en en la capacitación esa que mencionabas, del burnout, donde el expositor, el doctor Ávila, nos mencionaba que el docente está dentro del top 5 de las carreras con más burnout, Claro. ¿no? Entonces, pues debido al estrés diario de estar a veces... ¿Me dejas ahondar un poquito en eso que mencionas? Claro que sí, adelante. Y me voy a atribuir, dijera como un programa de la hora pico, pues voy a hablar a nombre de todos los maestros de México o del mundo. Bueno, cuando eres maestro, te enfrentas a muchas cosas. Por principio, las fallas sistémicas, ¿verdad? Nosotros dependemos, llámese educación privada o pública, dependemos de una Secretaría de Educación Pública que te adscribe a un currículo oficial y que pues tú tienes que respetar. Claro. La bondad que tiene la nueva escuela mexicana es que te permite hacer un codiseño, te permite pues formular un programa analítico ya en base a un contexto tanto interno como externo, ¿no? Eso pues es positivo. No obstante, una crítica constructiva que yo hago al sistema es que al maestro se le satura mucho en la cuestión administrativa, de entregables. ¿Por qué? Pues porque te piden diagnósticos que muchas veces pues no sabemos si tienen alguna utilidad o qué se hace con esa información más allá de las estadísticas. Pero bueno, el maestro frecuentemente pues es agobiado, ¿no? En cuestiones administrativas del sistema, más aparte las que la propia escuela te asigna. A eso súmale, ¿verdad?, que te llegan pues niños que no vienen formados en el tema de límites, que hoy en día es más llamativo, llama más la atención la cantidad de alumnos que se presentan a las escuelas con una serie de conductas disruptivas, amén de los diagnósticos por alguna condición, ¿no? Llámese TDAH, autismo, a lo mejor alguna discapacidad intelectual, no sé, múltiples situaciones. A eso pues le podemos sumar también el desgaste que el propio padre de familia te genera, ¿no? Porque cuando pasa una situación, el padre de familia quiere un culpable. Y el culpable siempre tiene que ser el maestro o la escuela. Ahí me pasó en una ocasión, fíjate, cuando yo daba clases, hace tiempo tuve un grupo de primer año de primaria. Y pues en primer año de primaria tú te enfocas en la alfabetización porque pues es la etapa y el maestro de segundo, de tercero no te va a alfabetizar a tus niños. Tú los tienes que mandar alfabetizados al siguiente grado. Pero pues niños de 5 o 6 años no siempre tienen la madurez, ¿verdad?, para cuidar sus cosas. Amén de que siempre yo le decía a las mamás, oye, pues rotula las cosas de tu hijo. Siempre, ¿no? El que se pierde material. Profe, otra vez el niño me está llegando sin lápiz a la casa. Entonces, ¿qué hago? ¿Educo o me pongo a cuidarle el material a los niños? Te aseguro que es algo que puede sonar trivial, pero créeme que para muchos maestros eso genera un dolor de cabeza y un desgaste emocional. Porque cosas tan básicas, pues, ahora son responsabilidades del maestro. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que pasan en el argot educativo. Aún así, la educación no deja de ser apasionante, no deja de ser
hermosa, bonita. Otra falla que yo también considero que es sistémica es el papel del maestro. Años atrás éramos vistos como agentes de cambio. Hoy en día somos vistos como facilitadores. Hay una gran diferencia en eso. Porque entonces ya le quitas al maestro autoridad frente a un grupo. Hoy en día es muy fácil que un alumno cuestione tu autoridad. Por eso también llama mucho la atención, Luis Ángel, que en las escuelas se ven mucho, pues múltiples trastornos, ¿no? Uno de ellos, el que llaman ustedes, creo, positivo desafiante. Negativista desafiante. Entonces, alumnos que te retan. ¿Y si no quiero qué? Hoy tuve una situación, de hecho, bueno, yo no, uno de mis maestros, en secundaria, trata de poner disciplina, ¿no?, en un alumno que estaba generando desorden en el salón mientras él daba la clase, y pues el maestro ya frustrado le dice: o guardas silencio o te sales del salón. No, pues mejor me salgo. Y pues ahí es donde tú te quedas. Pues es interesante, ¿no?, saber qué pasa también con este tipo de niños. ¿Qué pasa en sus casas? Claro, ¿no? Y aparte, bueno, es uno contra... Bueno, en tu colegio no sé qué número tendrán por aula, pero indudablemente siempre va a ser superado el número de cuidador a cuidados, ¿no? Claro. Entonces, imagínate en esos escuelas donde a veces llegaban hasta más de 30, ¿no? Los grupos. Fíjate eso que comentas, eso, híjole, eso es vital. Yo te puedo explicar que con nosotros, en nuestra institución, y dijeras tú sin afán de hacer comercial, pero nosotros en el colegio tenemos cámaras de seguridad dentro de los salones y es por la propia seguridad de los maestros. Claro. ¿Verdad? Tenemos cámaras en las canchas, en pasillos, en áreas comunes, alrededor de la escuela, pero también tenemos protocolos de vigilancia, protocolos en las guardias, de entrada, de salida, en los recreos, en los recesos, en las idas al baño. Fíjate, aun cuando nosotros tengamos grupos de 20 niños, que no son grupos hiperpoblados en comparación a una escuela pública donde te enfrentas a 45 o hasta 50 alumnos, porque hay muchas escuelas que tienen esa realidad. Si con nosotros, que son relativamente pocos alumnos en relación a una pública, a veces pasan cosas. Imagínate una pública donde pues se carecen de los controles o se carece de la infraestructura para hacer una correcta vigilancia a los alumnos, porque pues ahora esa es nuestra función también, ¿no? El salvaguardar, el cuidar la integridad del alumno. Antes, te digo, el rol de la escuela era educar. Ahora es cuidar la integridad de los alumnos. Claro. Desafortunadamente, como lo comentábamos hace rato, es algo que no siempre, pero en su mayoría, el padre mismo provoca con la crianza en el hogar, y del resultado de eso es de lo que se va y se queja. Y como bien decías hace rato, director, buscan un culpable. ¿Quieres alguien que te la pague? Así es. Y como si esto se tratara de frentes opositores, padres de familia contra maestros, cuando en realidad no. La educación históricamente pues ha sido vista como un triángulo, ¿no?, en el que hay 3 vértices. Es el maestro, es el padre de familia y es el alumno. Pero pues hoy en día ese triángulo pues ya se desvirtuó, ya se deformó, ya es un pentágono, ya es cualquier otra figura. Y pues a veces opinan personas que pues ni siquiera parentesco tienen con el niño. Me ha pasado muchas veces eso. Claro. Y hablando de los papás, ¿cómo están los papás de ahí de tu colegio? ¿Son de esos papás que se involucran, que asisten a los eventos donde son convocados académicos, a las famosas juntas mensuales, o no sé cómo le hagan en tu colegio? ¿Sí son los papás, sí son papás activos realmente e involucrados? O como en la mayoría, porque hay varios maestros, sin decir nombres de escuelas y colegios, que a la asociación nos mandan mensaje para buscar estrategias para la convocatoria de que de los padres asistan a una capacitación, a la junta, la mezcla a veces. ¿Cómo están los papás del sinaloense?
Pues fíjate que por principio desde aquí les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros padres de familia, porque finalmente pues son el motor que nos da el combustible que mueve toda esta maquinaria, ¿verdad? Que es la institución a la que tan honrosamente represento. Afortunadamente yo tengo padres de familia que en su gran mayoría se involucran, que van a las actividades, que van a las juntas, que se preocupan, que te preguntan cómo van sus hijos. Ese tipo de padres de familia hace una apuesta y ven a la educación como una inversión. Porque cuando tú relegas al Estado, yo sé, no, la educación pública es un derecho fundamental, pero no va a llenar todas las necesidades que un alumno tiene. Un padre de familia busca a veces una atención más específica o más personalizada, sobre todo cuando es consciente que su hijo tiene necesidades y deciden llevarlo a un colegio. La verdad, mis respetos, porque muchos padres de familia hacen un esfuerzo económico fuerte para tener a un hijo en un colegio. A veces se privan de ciertas cosas con tal de que sus hijos reciban una educación de calidad. Hacemos hincapié con los alumnos en eso, hijo, valora el esfuerzo que hace tu papá, tu mamá para que tú estés en esta escuela, mira, tú aquí no sufres bullying, no te pasan tales cosas que a lo mejor pues en una pública sí te pasarían. Claro. Maestro, a ver, hemos estado, bueno, los ejemplos que hemos estado tocando básicamente pues son del rubro que tienes ahorita, ¿no? Que es preescolar hasta preparatoria. Sin embargo, tengo entendido que también pues has estado pues ya en nivel licenciatura, ¿no? Nivel carrera, universidad, Sí. en la escuela náutica y en la misma donde egresaste en la Pacífico Norte, Sí. ¿no? ¿Cómo están nuestros adultos jóvenes en estos mismos temas? ¿Cómo están nuestros adultos jóvenes en la cuestión del interés a la educación, del respeto a la figura que tienes enfrente? ¿Sí pasan con las mismas conductas que estamos hablando de secundaria y preparatoria hasta la universidad? ¿O ya hay un cambio? ¿Cómo están nuestros adultos jóvenes mazatlecos? Híjole, muchas de esas conductas que presentan ellos en educación básica se pueden extrapolar a la educación superior. Cuando yo trabajé en instituciones de nivel superior, que de hecho fue donde comencé mi carrera, como coordinador académico, coordinador general de licenciaturas, como pedagogo de la Escuela Náutica y eventualmente subdirector nacional de planeación educativa de las escuelas náuticas a nivel nacional, pues pude observar, ¿no? el cómo los jóvenes te llegan a nivel superior sin competencias blandas, sin competencias genéricas. Eh, Muchas veces eligen ingenierías y no saben lo básico de las matemáticas, porque pues esto es algo que tuvieron que haber aprendido en secundaria, ¿verdad? Redacción cero, ortografía no hablamos, ni de caligrafía siquiera, porque pues ausente, ¿no? Alumnos que en nivel superior, pues les es más fácil, ¿no? Pedirle al chat GPT hoy en día que te hagan un ensayo, que es una tarea que ellos tienen que presentar, entonces pues ya no tiene sentido que tú le dejes tareas a los jóvenes, porque se las van a pedir a las inteligencias artificiales. Eso es algo que debemos de prestar mucha atención, porque no te digo que todos los jóvenes tengan esa desvirtuación en su convicción, porque muchos vienen de un tema de orientación vocacional, ¿no? Cuando eligen una carrera, me pasó, ¿no? Que, por ejemplo, los que van a la náutica, y saludos a todos mis amigos de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, muchos de ellos, pues, ¿cómo decirlo? Van a una carrera por un tema de dinero, ¿no? Pues es que me dijeron que en esa carrera hay dinero, o se hace dinero, o así, ¿no? El interés financiero, más allá de la vocación. La mayoría de los jóvenes, te puedo asegurar, elige carreras con las que no están 100% convencidos. Hay un tema vocacional que no se está trabajando, sobre todo en el bachillerato. La orientación vocacional es crucial para que un joven sepa que está en el lugar correcto. Me ha tocado ver jóvenes que pasan de una carrera a otra, que incluso dentro de la misma universidad me tocó verlos hasta en 3 carreras diferentes, de lo desubicados que se sentían ante la vida, ¿no? No, pues es que elegí diseño gráfico, pues, pero no me gustó. Y pues ahora me cambié, no sé, a criminalística. Y terminé estudiando derecho y deserté en el segundo semestre. Y yo les digo a los jóvenes, sobre todo pues a los que están en prepa, es importante hacer una elección muy a conciencia,
pide ayuda si tú no puedes hacer una elección por ti mismo. Porque los jóvenes en prepa muchas veces, con tal de darle gusto a papá o mamá, eligen carreras que son las expectativas de papá y mamá. Yo me enfrento con esos casos a diario. Que cuando llegan a la carrera, pues se dan cuenta que no es lo suyo y desertan. Entonces les digo yo a ellos, mira, todo en esta vida va y viene, sobre todo el dinero, ¿no? Ahorita lo tienes, al rato no. Ahorita tienes dinero y al rato le sale un ruidito a tu carro y te quedaste sin dinero. Pero el tiempo, ¿quién te lo regresa? Nadie. Muchos dicen, no, pues no pasa nada, estás joven, o sea, pues cámbiate de carrera, pues total, hombre, 1 año. Yo no tengo garantizado si voy a vivir 1 año. Claro. O sea, el tiempo es invaluable y no lo valoramos. Claro. Fíjate que en esto que mencionas, claro, sobre todo entra la cuestión de la orientación vocacional, pero también entra, aparte, más también la cuestión que estamos hablando de la crianza. Fíjate que estos niños de los que tú comentas, que están en diseño gráfico, no me gustó, me cambio a... O se van a arquitectura, alguna ingeniería. Pero fíjate, por ejemplo, entrar a arquitectura, todo lo que conlleva, es una carrera muy cara, claro. Todo el instrumento, ¿no? Pero bueno, ¿dónde lo vemos reflejado? Si hacemos un historial, nos vamos para atrás, es el adolescente que quiso entrar a béisbol, y no le gustó, entonces lo cambiaron, pero le compraron todos los aditamentos. Sí. A los 2 meses se quiso cambiar a fútbol, a los 2 meses a taekwondo. Así es. Entonces el papá no le enseña esa cuestión de, a ver, tú elegiste béisbol, a ver, por lo menos acaba la temporada y ya después vemos, ¿no? Enseñarle a nivel crianza familiar que eliges y te hace responsable de tu elección, ¿no? Ahí acabas de dar con algo clave, Luis Ángel. La lucha de muchos papás trata de darle el gusto a los hijos, cuando realmente la lucha de los padres de familia debería ser fomentar hábitos y valores, principalmente la responsabilidad, ¿no? Ok, te voy a dar un deporte porque considero que lo necesitas actividad física, un pasatiempo sano, y pues necesito que entiendas que es una inversión porque es el estarte llevando y trayendo, es el estar pues invirtiendo en tiempo, en equipo, y es un gasto como quiera, ¿no? Tanto de tiempo como de dinero. Tú tienes que valorarlo y te tienes que comprometer. Porque lo más fácil puede ser desertar, ¿no? A mí no me gusta estar aquí, pues ahorita salgo por la puerta y me voy. Yo conocí a un joven, fíjate, talentoso, que logró entrar a trabajar al INEGI a nivel nacional, cerca de las oficinas nacionales del INEGI, y aguantó 3 meses. Pues no, pues yo porque valoro mi salud mental y emocional y pues el trabajo no me gusta. Oye, pero pues es una excelente oportunidad, muchos la quisieran. Tienes 23 años y te están pagando casi 40,000 pesos mensuales. Sí, pero valoro más mi salud emocional. Te quedas ahí, ¿qué onda? Claro, justamente, bueno. No estoy diciendo que el dinero sea la meta en la vida, ¿no? Ni sea la base de la felicidad. Pero sí es un reflejo, ¿verdad? Que muchos jóvenes, sobre todo aquellos que están por debajo de los 25 años, y lo digo con mucho respeto y sin rayar mueble, pero por una cuestión de temperamento o de impulso, se les hace fácil dejar botado un trabajo. Entonces, esa pregunta que tú me haces y yo te contesto, se extrapola. Claro. Conductas que tú ves desde primaria, desde chiquitos, desde secundaria, se las llevan a prepa, se hacen más grandes y llaman la atención. Algo que yo también me doy cuenta, y ahorita que preguntabas por el apego de los padres de familia hacia la institución, hacia los niños, en la presencialidad que ellos hacen, yo te voy a decir que observo. Si yo tengo 25 niños en un salón de preescolar, yo no tengo 25 padres de familia en una junta, tengo 50, porque a una junta de padres de familia en preescolar vienen el papá, viene la mamá y a veces se traen hasta la abuela o al tío o a la tía. A veces me pasa que tengo por cada niño 3 personas. Conforme los niños van creciendo y llegan a primaria, ahí sí, ya tengo 1-1, ¿no? Si tengo 25 niños en un grupo de primaria, pues tengo 25 o 20 padres de familia en un salón.
En secundaria hay una tendencia a la baja. Si tengo un grupo de 25, ya me llegan 15 padres de familia, me llegan 12. Y pues esa tendencia a veces se va a la prepa, ¿no? Donde pues si tienes 20, pues te llegan 5. Es algo que yo he observado en muchas escuelas. Sí, claro, conforme van creciendo se supone Los que va soltando. Así es, los va soltando y desafortunadamente el padre de familia es lo que menos debe hacer, ¿no? La cuestión de soltarlos a cualquier edad y es donde me regreso un poquito a lo que decías hace rato, donde ponías de ejemplo, bueno, me llegan a nivel superior, Ajá. Carreras donde las matemáticas son básicas y pues no dan una. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo está nuestro sistema educativo que un muchacho pues, no tiene esos conocimientos básicos y llegó hasta la universidad sin ellos? O sea, ¿cómo si no los tiene, cómo va avanzando hasta llegar a una carrera universitaria? Que pues así de fácil está nuestro sistema educativo o ¿qué interviene ahí, maestro? Pues mira, todo se traduce a indicadores, ¿verdad? Años atrás, tú podías tener alumnos de 14, 15 años en sexto de primaria, ¿no? Podían reprobar 3, 4 veces. Y eso cambió. En una reforma educativa al maestro se le quita la función de la reprobación, ¿verdad? Te voy a explicar por qué. En promedio, un alumno al sistema de educación básica le cuesta aproximadamente 80,000 pesos anuales per cápita por alumno. Si un alumno te reprueba grados escolares y en cada alumno tú inviertes 80,000 pesos, por 6 ciclos escolares que dura la educación en primaria, estamos hablando de 480,000 pesos promedio, ¿no? Pero si ese alumno te sacó la primaria en 8 años, ya no te costó 480,000 pesos. Claro. ¿Verdad? El gobierno sí lo ve. No lo dice. Pero te puedo decir que yo estuve en un lugar que me hace constatar que es así como se ve. En una reforma educativa metemos este principio, ¿no? Educación inclusiva, quitamos el apartado de responsabilidades del alumno. Y haz de cuenta que las responsabilidades del alumno eran así, las del maestro eran así y las del padre de familia eran así. Hoy en día, las responsabilidades del alumno, 0. Porque en el sistema educativo, el que un alumno falte a la escuela ya no es una motivante para causar baja. Ya no, ni mucho menos para reprobar, ¿eh? Así de crítico está esto. Tú puedes tener un alumno que fue 3 veces en todo un año, en todo el ciclo escolar, y no lo puedes dar de baja por eso. Ahorita están sacando un programa, La Escuela Te Extraña. ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, lo hemos escuchado. Tenemos que ir a buscar a los alumnos a sus casas ahora. Sí, de las nuevas y flamantes estrategias. Ahorita que mencionabas el burnout, ¿no? Como si no fuera suficiente. Fíjate, ¿no? Al padre de familia, si tú le mandas mensaje por la agenda, por el WhatsApp, le llamas telefónicamente y el padre de familia no te atiende, no le interesa. ¿Por qué estamos luchando contra eso? Ahí te va. Cuando tú vas a comprar un carro y decides manejar, existe una dirección de vialidad de transporte que te expide una licencia de conducir, ¿verdad? Claro. Y tú presentas un examen para ser apto para manejar. Pero no hay una licencia que te diga que eres apto para ser papá o mamá. A mí me parece muy interesante eso. Sin afán de causar polémica, si yo me dedicara a la política y fuera diputado, probablemente una iniciativa de ley controversial que yo haría sería hacer obligatorio escuela para padres, bajo regímenes y controles que le permitan al padre de familia la presencialidad, ya sea remota o presencial, en un sistema de escuela para padres. Porque créeme, hay mucho padre de familia y madre de familia, y lo digo con mucho cariño y respeto, que tiene la brújula muy perdida. Y al rato son papás y mamás que están batallando, que están sufriendo porque sus hijos ya cayeron en una situación por adicciones o ya tuvieron un intento de suicidio. Y quiero que sepas que aquí en Mazatlán
hay estadísticas que llaman la atención, más allá del consumo de sustancias, por el tema del suicidio. No, sí, claro, definitivamente. Y es un tema del que pudieras hablar y pudiéramos hacer un paréntesis de 2 programas sobre todo esto que estamos aquí refiriendo, pero son parte de las realidades con las que luchamos en el día a día. Es una misión muy bonita, hermosa, más no es fácil. Y parece que se la están complicando cada vez más a los docentes, ¿verdad? Qué barbaridad este gobierno. ¿Sabes qué estamos viendo hoy en día? Maestros que tienen plaza de la SEP y que están yendo a renunciar a sus plazas. ¿Está sucediendo eso? Sí. Todo este tipo de sobrecarga, ya hablamos con esta nueva escuela mexicana se aumenta la carga administrativa y dentro de eso pues ahora con este súper flamante, la escuela te extraña, estás obligando todavía, me quiero suponer que en horas libres, de modo que dejes al grupo para irte a buscar a un alumno, ¿no? Quiero suponer que esto ya es... O vas a tener que dedicar tiempo que a lo mejor era para tu familia o para tu propio descanso. Claro. Más carga. Ahora, ¿va de acuerdo con la remuneración económica? No, ¿Un absolutamente docente no. sí es bien pagado? No, en México no. Ni en el sistema público ni en el sistema privado. Te voy a decir por qué. Cuando tú vas a un médico, a veces te pesa gastar en la consulta del médico, ¿no? Pero cuando tú vas a otro tipo de servicio, una barbería, por ejemplo, no te pesa pagarle al barbero. Prefieres a lo mejor ir a un consultorio a las similares, donde te cobran la consulta 35 pesos. Pero cuando se trata del look, del físico, de invertir en uñas, en extensiones y esas cosas, ojo ahí, ¿eh? Claro. Y que va ligado con lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Cómo se devalúa esta imagen, ¿no? Del maestro, del médico, del padre de familia, ¿no? Pero bueno, entonces justamente todo lo que nos estabas, para ir, porque ya estamos entrando a la recta final, maestro, simplificando en todo lo que nos acabas de explicar anteriormente no podemos reprobarlos. Sí puedes, pero te explico qué sucede. Y esto me pasó a mí. A mí me pasó. Hace como 2 ciclos escolares tuve el caso de 2 alumnitas, por decirte, una en segundo y otra en sexto año de primaria. Esas alumnas, como no iban a la escuela, sus mamás no las llevaban, no había cómo evaluarlas. Mis maestras me decían, director, ¿qué hacemos? No, pues no las puedes evaluar, las vamos a dejar pendientes. A mí me hablan de secretaría y me dicen, las tienes que evaluar. Pues si no tengo con qué evaluarlas, pues va un 5, reprobaron. ¿Qué ocurre? Que me llega una auditoría donde la secretaría me cuestiona por qué permití la reprobación de las niñas. ¿Qué hice yo para evitar que las niñas reprobaran? Y pues fue una serie de comparecencias donde tuve que explicar que se enviaron citatorios y que se hicieron llamadas telefónicas y que por 1000 medios habidos y por haber, ambas mamás no respondieron. O sea, la imputación, la responsabilidad me cae a mí como escuela. Pero para estas 2 mamás que no fueron responsables y que tengo que acusar, fueron negligentes, porque es maltrato infantil el que un niño no vaya a la escuela, ¿sale? Entonces, para estas mamás no hubo consecuencia alguna, habiendas de que existe una Procuraduría de la Defensa del Menor o existen instituciones que salvaguardan el interés superior de la niñez, porque así viene nuestra Ley General de Educación. Hoy en día, para estar en este medio tienes que meterte en mucha normativa. Así como existe medicina legal, los médicos legistas, pues ahora viene una nueva generación también de pedagogos legistas, porque pues ahora todos son leyes. Claro. Y pues es una parte que sí debemos de cuidar mucho. Oye, maestro, pues todo lo que nos estás comentando, que por cierto es muy interesante, pues también va a repercutir directamente en la salud mental de los docentes. Totalmente. Entonces, y al fin de cuentas, porque lo que se está viendo, si lo hacemos en palabras coloquiales, es culpa del maestro.
Claro. Todo es culpa del maestro, Todo. como nos lo estás planteando. Así es. O sea, si el niño reprobó es por culpa del maestro. Así es. O sea, si el niño no entiende la operación matemática, es culpa del maestro. Si el niño se porta mal en el aula, es culpa del Así maestro, es. ¿no? Y su premio, ¿cuál es? Más cargas administrativas y hasta Sí. ir a buscar alumnos que vengan que regresen a Claro. su aula, ¿no? Entonces, pues están siendo muy golpeados la situación docente. Y es que yo te voy a comentar una cosa ahí también, Luis Ángel. No tenemos una voz activa que nos defienda como gremio y como sector. No la tenemos. En nuestro gremio hay desorganización, falta unión y falta establecer políticas claras. Invariablemente nosotros somos respetuosos, pero a veces uno tiene hasta miedo de hablar. Tú entiendes. Claro. Y qué triste, la verdad, cuando la educación debe ser la columna vertebral de una sociedad más avanzada, pues parece ser que lo que los quieren tener es cada vez más ignorantes dentro de esto, ¿no? Tú ponme a cualquier líder mundial, presidente, empresario, pasó por una escuela y tuvo maestros. Frente a tus alumnos, tú no sabes el mundo de posibilidades que tienes. Alguno de ellos pudiera convertirse en presidente de México. Claro, por supuesto. Y claro, por supuesto con una educación de calidad, ¿no? No como el que estábamos pues, comentando ahorita que te hacía la pregunta, es ¿cómo me estás diciendo que un alumno universitario llegó hasta ese nivel, pasando por todos los anteriores básica y media superior, sin el conocimiento básico de matemáticas, ¿no? Donde al momento de requerírselo en nivel superior no lo está dando, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestro sistema educativo que de plano, de repente, pues pasó, pues ya nos está dando la respuesta, ¿no? Y desafortunadamente, si no llega ahora a pasar, era culpa, pues tuya, del maestro, ¿no? Así es. Entonces, hay mucho que trabajar también para en pro de los maestros, ¿no? Porque al fin de cuentas ellos son los que están dando la cara frente al grupo. A los directores también hay que llevar más capacitaciones entonces para poder de una u otra manera nosotros poner nuestro granito de arena. Maestro, estamos entrando a la recta final. ¿Dónde te encontramos? Estamos hablando, recordemos que estamos hoy con la salud mental en los planteles educativos. Estamos con el director general de Colegio Sinaloense, el maestro Gabriel Quintero. Maestro, ¿hay inscripciones abiertas todavía? ¿Se reciben alumnos o ya están cerradas? ¿Cómo está eso? No, todo el año recibimos inscripciones. Naturalmente, pues va a haber algunos grupos que ya no tienen cupo, pero tenemos algunos lugares todavía en algunos grupos. Es cuestión de contactarnos a nuestros teléfonos. ¿Qué teléfonos tienes, maestro? Tenemos el 6691-570714. Ahí los atienden directamente en el área de servicios escolares. También tenemos servicio de WhatsApp, que es al 6699-2522-85. Y pues estamos también en nuestra página en Facebook como Colegio Sinaloense. Y pues básicamente ahí nos pueden contactar. Perfecto, de todas maneras lo estoy escuchando, pero va a estar apareciendo aquí arribita o aquí abajito en las descripciones del Facebook. Pues maestro, a manera de conclusión, unas palabras para poder cerrar de tu inspiración con referente al tema de la salud mental dentro de los planteles escolares, no nada más para los alumnos, porque un plantel escolar no nada más está formado de alumnos, sino también de maestros, administrativos y directores, y que muchas veces uno cuando habla de situaciones en un plantel casi siempre es todo para los alumnos, ¿no? Cuando un plantel escolar se conforma de más población, ¿no? Mira, la mayoría de las escuelas no tienen la capacitación en cómo atender, en cómo canalizar cuando reciben algún niño o niña con diagnóstico, con alguna condición. Falta mucho acompañamiento en este tema. Yo soy de la idea de que en cada escuela debe haber no solamente uno, sino más de un psicólogo, ¿verdad? Porque ellos hacen una labor muy formidable que la sociedad no ve. Muchas veces creen que el ser psicólogo solamente es dar pláticas, orientaciones, no. Tiene un valor muy fundamental. Por ejemplo, la psicóloga que nosotros tenemos
hace evaluaciones psicométricas, lleva expedientes y pues da seguimientos a recomendaciones de especialistas y sabe hacer canalizaciones. Cuando un niño tiene que ir a lo mejor al pedopsiquiatra, al neurólogo pediatra, cuando un niño muestra a lo mejor manerismos de autismo u otro tipo, ¿verdad?, de trastornos que deben de ser valorados y atendidos. Yo siento que sí falta un acompañamiento sistémico para todas las escuelas, porque hoy en día es un tema que solamente está relegado para ciertas escuelas que tienen cierto alcance adquisitivo y que pues se pueden dar el lujo de contratar a un psicólogo o más de un psicólogo, pero en la mayoría de las escuelas pues no sucede así. Yo sé que en la educación pública, ¿no?, pues existe lo que es el USAER, que es una herramienta valiosísima, ¿verdad? Pero siempre se va a requerir ese refuerzo para brindar un mejor servicio a la educación y pues tratar de que todos nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar sus potencialidades. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación al maestro Gabriel Quintero. Espero que sea la primera, pero no la última vez Muy que nos estés acompañando aquí con temas de educación. Vamos a estar tratando de integrar a más panelistas para poder abrir un poquito más el debate, ¿no? Claro. Entonces, pues quiero agradecer a las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando. Yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. No se te olvide seguirme en mis redes sociales como pues, Luis Ángel Salinas. Nos vemos aquí el próximo martes en su programa Hablemos de Salud Mental. Maestro, pues muchísimas gracias. ¿Alguna palabra de despedida? No, pues nuevamente agradecer a tu auditorio y a todos nuestros amigos de Contrapeso Informativo que hicieron posible pues esta emisión. Perfecto, pues gracias. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Nos vemos la semana que entra y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.